3001. Un tema que vamos a darle además mayor contexto a propósito también de las opiniones que se han planteado por parte de autoridades. La subsecretaria bien digo, de Salud, Andrea Albagli, confirmó la alta probabilidad de que este próximo 31 de agosto se ponga fin de manera definitiva a esta alerta sanitaria por COVID-19. La autoridad de gobierno reconoció que en los últimos días se detectó un aumento en la circulación viral, también sumando otros virus respiratorios. Sin embargo, anticipó que tendría que pasar algo muy inesperado para que sea a su vez necesario renovar una alerta. Son temas que queremos empezar a conversar con la académica de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, experta en epidemiología clínica, la doctora Vivian Bachelet, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora, gracias por este contacto con nosotros y poder dar contexto a lo que ha sido esta información que se ha estado dando a conocer. Lo primero, ¿no? Es una medida lógica tomando en cuenta las señales que ha habido tanto a nivel internacional, dicho sea de paso, la OMS en mayo ya había declarado el fin de la emergencia pública, pero es muy importante también desde su perspectiva poder ver si efectivamente estamos dando pasos lógicos en lo que es efectivamente el tema de una pandemia que ha estado dejándose un poco atrás. Sin duda el COVID-19 va a seguir conviviendo con nosotros, pero ¿es pertinente dar estos pasos a nivel estatal, doctora? Por supuesto, yo creo que hay que hacerse cargo de la realidad tal cual es, en el sentido de que hay ciertas medidas que se tomaron, perdón, en su momento, porque era importante hacerlo, porque daba flexibilidades y posibilidades a la autoridad de poder intervenir y movilizar recursos, y que hoy día ya no se justifican. Dicho eso, cuando tú sueltas, eso sí, una especial atención sobre un problema, por ejemplo, sanitario, cuando tú ya relajas esa atención porque crees que el problema está mucho más dimensionado, tienes eso sí que poner en marcha otras medidas para que sostengan un nivel de alerta suficiente para que en los periodos de mayor normalidad nosotros seamos capaces de aumentar nuestra resiliencia y nuestras capacidades para hacernos cargo si es que vuelve a haber un evento tan traumático como fue este de la pandemia. Entonces, tú sueltas por un lado, pero tienes que estar tomando medidas por el otro. En esa misma línea, ¿cuáles son tal vez esas alertas o esos temas que desde la perspectiva estatal habría que afinar, por decirlo de alguna manera, tomando en cuenta, como decía, la experiencia reciente que tuvimos con la pandemia? Me da la impresión de que tiene que ver mucho con la capacidad de reacción que se pueda tener a nivel país, también con los vecinos. Lo sabemos perfectamente que el tema fronterizo, el tema de la dinámica entre visitantes en los aeropuertos, en fin, era un tema relevante. Pero además no creo que esté de más el poder reforzar el tema de mantener, al menos en COVID-19, los calendarios de vacunación, por ejemplo, las dosis, ir viendo cómo se pueden establecer a los grupos de riesgo. ¿Cómo ve también ese tema? Mira, yo creo que aquí hay tres ámbitos en los cuales la autoridad tiene que poner particular atención ahora. Partiendo del supuesto de que estamos entrando en un periodo, digámoslo así, interpandémico. Es decir, salimos de lo más grave de una pandemia, pero pueden haber otras, y ciertamente que van a haber otras. Entonces, en ese sentido, tenemos que poner atención a cómo hacemos la vigilancia de los virus que están circulando en un momento dado, por ejemplo, del SARS-CoV-2 o de otros, o de virus eventualmente emergentes. ¿Cómo podemos hacer una buena comunicación con la población para mantener la instrucción sanitaria, la educación que logramos todos como país y como mundo en realidad en torno a este tipo de eventos tan intrusivos en nuestras vidas, ¿no? Sí. Entonces, mantener una comunicación, como lo hacemos, por ejemplo, con los terremotos. La gente sabe lo que tiene que hacer, hemos echado a andar medidas de protección de los edificios, en fin. Bueno, ese nivel de instrucción se tiene que mantener, porque si no se va a perder. Y por último, creo yo, como solo para mencionar tres cosas muy rápidamente, es mantener o levantar, porque yo no sé si lo tengamos realmente, levantar y reforzar
la investigación asociada a las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes. No podemos soltar la investigación. Hicimos un esfuerzo muy grande a finales del 2020 con este llamado de ANID para hacer proyectos COVID, pero como que estamos siempre reaccionando al momento agudo. Entonces, este espacio ahora interpandémico es el en que todos tenemos que decir, ya, ok, ¿cuál es el plan para estar preparados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Pero por último, hay una cuestión muy, muy importante también. En realidad dije 3, pero deberían ser 4, que son los sistemas de salud. Los sistemas de salud tienen que también estar preparados para todos estos altos y bajos de la demanda, sobre todo hospitalaria, que cambia estacionalmente, que cambia de acuerdo a los virus, que cambia también de acuerdo a las acumulaciones y los rezagos que se producen cuando hay periodos de crisis. Las listas de espera, ¿no es cierto?, las operaciones que se tuvieron que suspender. Entonces, tenemos que tener nociones acerca del sistema de salud en el sentido de que este no puede estar permanentemente colapsado. No podemos tener un sistema todo el sistema, me refiero tanto al sistema privado como el público, ojalá estos integrados, ¿no es cierto?, pero tienen que estar tenemos que tener mucha holgura en el verano y no estar colapsados en el verano, para poder entonces acomodar las mayores demandas episódicas que se van dando durante otros periodos del año, como para explicar, ¿no? Si el sistema está al 90-95% en pleno enero y febrero, quiere decir que después ya vamos a estar en muchos problemas. Doctora, también hablar un poco de esta convivencia que vamos a tener con el virus de aquí en adelante y la importancia de en algunos grupos mantener el tema de la vacunación. ¿Cómo debiese también ir ese tema en cuanto a los calendarios, quiénes van a tener que realizar esta vacunación? ¿Cómo ve también ese aspecto? Lo veo, es decir, lo miro mucho porque lo investigo, ¿ya? Es una de mis líneas de investigación, entonces estoy bastante atenta a lo que está pasando respecto a la vacuna anti-SARS-CoV-2. Cuando era la pandemia, cuando estábamos en el medio de esto y empezaron a salir las vacunas, en fin, y después estábamos como en el segundo año de vacunación, había muchos expertos y gente que se las daba de expertos que dijeron muy categórica y tajantemente, nos vamos a tener que vacunar todos una vez al año, para siempre. Sí. No sé si tú te acuerdas que esa era una afirmación reiterada. Y yo reiteradamente en esa época dije, no está la evidencia para sostener eso. No sabemos si vamos a tener que vacunarnos una vez al año toda la población para siempre. A mí me parecía, y me parece todavía, que hay que hacer estudios antes de poder meterse en esa línea. Lo que hemos visto ahora es que las vacunas, que sí nos tuvimos que poner todos, y eso es correcto hacerlo, siguiendo la instrucción de la autoridad sanitaria, nos mantiene con un nivel de protección hasta ahora bastante importante. Y eso es lo que estamos viendo también en nuestro estudio de cohorte, que tenemos 914 adultos con factores de riesgo cardiovascular que estamos siguiendo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y le estamos midiendo los anticuerpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2. Estos anticuerpos se levantan ya sea por exposición al virus o por exposición a las vacunas. Estos adultos, que muchos son adultos mayores, otros no tanto, el 50-60% se ha puesto la bivalente. Entonces ahí hay una brecha en esta población más vulnerable que la autoridad debe seguir con atención, porque son personas que sí les merece bien seguir las indicaciones que se han dado, ¿no? Que es vacunarse cuando la autoridad lo instruye. Dicho eso, no estamos viendo mucha morbilidad en esa cohorte, como no la estamos viendo en el país tampoco, por SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué hacer con las vacunas, no? Por ahora claramente no está indicado, y nadie lo está haciendo, de levantar un programa de vacunas, de integrar la vacuna anti-SARS-CoV-2 en el Programa Nacional de Inmunizaciones a nivel generalizado poblacional, como lo hicimos durante 3 años. Podríamos decir por vacuna como por habernos infectado mucho, ya. Sí. La mortalidad está disminuyendo muy importantemente a nivel mundial, los casos están aumentando a nivel mundial, pero el testeo es muy bajo, por lo tanto, sí hay circulación del SARS-CoV-2.
pero la morbilidad y mortalidad asociada a esto es mucho más baja de lo que era antes. Exacto. Ahí muy importante los resultados que se puedan seguir tomando de la investigación en torno a el efecto de esta vacunación que pueda seguir teniendo en el tiempo para efectivamente ir tomando decisiones en cuanto a política pública y política en salud, doctora. Hablemos un poquito en lo que tiene que ver con las medidas que cada uno de nosotros puede hacer propias, que yo creo que de repente se nota con gente que todavía utiliza las mascarillas en el metro, que lo utilizan en algunos lugares públicos y que han hecho propia esa medida. Nos comentaban también algunos de nuestros seguidores de que también cuando alguien está resfriado ha optado por utilizar estas mascarillas. Ha habido un aprendizaje no menor en ese sentido, pero es muy relevante además mantener algunas medidas en torno al autocuidado que me da la impresión que para otros virus también son importantes a tener en cuenta, doctora. Ciertamente, yo creo que hay personas que se están sintiendo mucho más cómodas con mascarilla. Mi recomendación en ese caso es que si realmente están resfriados y quieren no infectar a otros o van a ir a un espacio aglomerado y por las razones que sean, no se quieren enfermar, que me parece que nadie se quiere enfermar. O ir al trabajo, si está resfriado, de repente la gente para no contagiar a los compañeros y compañeras se pone la mascarilla. Claro, pero la pregunta aquí es, ¿qué tipo de mascarilla nos vamos a poner? Exactamente. Porque ya la evidencia es bastante clara y contundente de que las mascarillas de tipo quirúrgico, quiere decir de las de tela, no sirven para este propósito. Entonces, si vamos a tomar medidas personales de protección para no enfermarnos o no enfermar otros si nosotros estamos enfermados, tenemos que usar las mascarillas NK95 o N95, que esas sí impiden que el virus entre o salga, que traspase, digamos, esta barrera física, pero también permiten la respiración adecuada. Mientras que la mascarilla quirúrgica solamente nos protege frente a las salpicaduras. Claro. Por eso que se usan en pabellón quirúrgico, ¿no? Los cirujanos usan eso, no para no enfermarse o contagiar o qué sé yo qué, sino que para que no le vengan las salpicaduras a la cara. Y bueno, también no contaminar, obviamente, el campo quirúrgico. Pero de ahí viene el concepto de la mascarilla quirúrgica, ¿no? Para estos efectos de aquellos virus que son transportados por vía aérea, como es el SARS-CoV-2, la verdadera protección es la mascarilla NK95 o N95. Bueno, doctora, muy importante los datos que ha compartido con nosotros, de qué manera también se sigue estudiando el efecto de este virus y además importante las medidas, tal como nos decía usted, que se vayan asumiendo desde la perspectiva preventiva frente a cualquier otra amenaza que pueda ser un virus en el futuro. La doctora Vivienne Bachelet, académica de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, experta en epidemiología clínica, nos ha acompañado en Enlace USACH. Un abrazo, doctora, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Cuando son las 10 de la mañana con 26 minutos.